Bueno, vamos entonces a ver lo que es el método de bisección o el método por bisección. Bueno, nosotros vimos cuando hablábamos de las técnicas gráficas en el ejemplo que acabamos de realizar, nosotros vimos que en f de x cambió de signo en ambos lados de la raíz. ¿Sí? Entonces nosotros veíamos, si no nos recuerdan, veníamos acá de un signo positivo que se volvió negativo, ¿sí? Digamos en la función como tal, ¿ok? Se podría decir que, bueno, en general, si f de x es real y continúa en el intervalo de xl hasta xu, y f de xl y f de xu tienen signos opuestos, es decir, si tenemos que la multiplicación de f de xl por f de xu es negativa, esto querría decir que hay al menos una raíz real entre xl y xu, ¿vale? Esto nos lleva a plantear un algoritmo que ahorita lo vamos a analizar con un ejemplo para que quede más claro, que pues a mí me parece que con ejemplos siempre quedan las cosas más claras. Este sería el algoritmo a seguir para el método de bisección, ¿vale? Entonces, bueno, antes de ver el algoritmo, nosotros podríamos decir que ese método de bisección, bueno, también conocido como de corte binario, eh, es un método de búsqueda incremental en el que el intervalo se divide siempre en dos partes, ¿sí? Entonces nosotros empezamos con un intervalo de dos números, o sea, nosotros como que tenemos la idea de que la raíz queda entre un número y otro número, ¿sí? Entonces nosotros empezamos a iterar entre esos dos números que me hacen el intervalo. Nos vamos a ver ahorita cómo sería esa iteración. Hacemos una verificación y empezamos a cortar cada vez más el intervalo hasta que mi error se vuelve cero, ¿sí? Ya cuando mi error se vuelva cero, pues yo ya terminaría ahí el cálculo y pues tendría, digamos, una raíz pues ya bastante exacta, ¿sí? Eh, bueno, vamos a ver cómo sería el algoritmo para el método de bisección. Entonces, primero hay que, bueno, tenemos tres pasos. Hay que primero elegir los valores iniciales, inferior y superior. El valor inferior sería xl, el superior sería xu, ¿vale? Que encierran la raíz. Entonces la raíz que estamos buscando estará en algún número entre esos dos puntos, ¿vale? De forma tal que la función cambie de signo en el intervalo, ¿vale? Esto se verifica comprobando que f de xl por f de xu será menor a 0. Ahorita vamos a hacer una tabla con esta iteración, ¿vale? Entonces, nosotros, ¿cómo sacamos una aproximación de la raíz? Entonces, la raíz será un número comprendido entre xl y xu, entonces que vamos a llamar xr, ¿vale? Que está entre estos dos números. Entonces, xr simplemente lo calculamos como xl más xu sobre 2, un promedio, ¿ok? Y dependiendo entonces de lo que nos dé a nosotros f de xl y f de xu, nosotros determinaríamos, realice las siguientes evaluaciones para determinar en qué subintervalo está la raíz. Entonces, si f de xl por f de xu es menor a 0, querría decir que la raíz se encuentra dentro del subintervalo inferior o izquierdo, ¿sí? O sea, de la parte más negativa. Por lo tanto, haga xu igual a xr y vuelva al paso 2. Entonces volvemos acá y calculamos un xr nuevo, ¿vale? Calculamos un xr nuevo y calculamos un fxu y un fxl y fxu nuevos y volvemos a hacer esta comprobación, ¿sí? Si me da que fxl por fxr es mayor a 0, quiere decir que la raíz se encuentra en el subintervalo superior o derecho, ¿vale? Entonces transforme xl en xr y vuelve al paso 2, ¿vale? Hasta que fxl y fxr se vuelva 0, quería decir que ya la raíz es igual a xr y ahí terminaría nuestro cálculo, ¿sí? Bueno, esto se vio un poquito enredado, pero vamos a ver cómo lo podemos utilizar ya en un ejemplo numérico,